Se creían superiores. Es por eso que nunca podían mostrar debilidad, aun cuando estaban en contra de sus propias leyes, utilizando drogas para mejorar sus habilidades. Desde Hitler tomando todo tipo de cócteles dopantes, al igual que los soldados, los cuales eran obligados a ingerirlas para soportar el estrés y la falta de sueño, volviéndolos, en simples palabras, adictos. Desde la época de la República de Weimar, cuando la industria farmacéutica alemana estaba en pleno auge, el país era uno de los mayores exportadores de esta industria, ya que fabricaban el 40% de la producción mundial de morfina y lideraba el 80% del mercado internacional del derivado de hoja de coca. Es por eso que los nazis tenían una gran diversidad de sustancias al alcance de la mano, siendo utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados nazis eran obligados a tomar sustancias que los ayudaran a estar más alertas y mejorar su rendimiento, siendo una de las principales el pervitin, entre otras. Dicha sustancia le permitía durar hasta 3 días sin descansar, creando una dependencia insana en los jóvenes soldados. Pero los peones no eran los únicos a los que se les administraba, ya que entre los años de 1937 y 1943, Adolf Hitler fue medicado con diversas sustancias para mejorar su rendimiento a la hora de desempeñar sus labores como líder, y también las utilizó cuando debía descansar o despejar su mente y enfocarse. Pero esto era algo contradictorio, ya que el Tercer Reich tenía una política de cero tolerancia hacia las personas que consumían este tipo de sustancias, a los que tachaba de escoria social, posicionándolos al mismo nivel que judíos, homosexuales o comunistas, creando rigurosas leyes en contra de estos, ya que en 1933 se aprobó el internamiento forzoso de drogadictos. 2 años más tarde, la Ley de Salud Matrimonial prohibía las uniones en las que uno de los cónyuges fuera adicto a los narcóticos. Es por eso que el libro El Gran Delirio, Der Total Lagausch, de Norman Ohler, tomó gran popularidad dado que utiliza evidencias de archivo de esos años donde explícitamente dice que el doctor personal del dictador alemán llamado Theodor Mohr fue una pieza clave del abuso de sustancias de Hitler, ya que le administraba todo tipo de fármacos, incluida heroína, morfina y sobre todo los peligrosos y altamente adictivos psicoestimulantes precursores de las metanfetaminas. Prueba de esto se remonta durante el verano de 1943. Según las notas del Dr. Mohr, encontradas en archivos, muestran que el médico le dio a Hitler un total de 800 inyecciones durante un periodo de 1349 días. Pero esto era llevado cada vez más al límite, por parte del doctor y el mismo Führer, debido a que se encontró también evidencia de que Hitler había sido administrado con derivado de hoja de coca en por lo menos 15 ocasiones, las cuales no era una dosis pequeña, sino la sustancia pura que le entregaban las SS, el cuerpo de élite y la guardia personal del Führer, lo cual lo volvió un adicto consumado, cuyas venas estaban casi colapsadas para cuando se retiró al último de sus búnkers. Es así que su proceso de adicción se puede separar en 3 etapas. La primera, desde 1936 a 1941, cuando Hitler tomaba vitaminas y glucosa. Y es también cuando conoce a Theodor Mohr, quien se convirtió rápidamente en su médico personal, el cual le dijo al Führer: te puedo poner inyecciones de vitaminas con las que te sentirás magníficamente de inmediato, y con las que nunca vas a tener un resfriado. La segunda etapa comenzó en otoño de 1941, cuando la guerra contra Rusia comenzó a ir mal, ya que Hitler empezó a tomar todo tipo de hormonas, esteroides y barbitúricos. Le inyectaban hormonas de animales, incluyendo cerdos, y al parecer sí tenían efecto. La tercera etapa empezó en julio de 1943. Hitler tuvo una reunión decisiva con Mussolini, el cual quería abandonar a las potencias del eje. Por esa razón Hitler estaba sumamente preocupado, lo cual le provocó una intensa depresión. Ese día el Dr. Mohr usó por primera vez una droga llamada Eukodal, un analgésico opioide semisintético, un derivado farmacéutico de la heroína, pero que producía un efecto de euforia mucho más potente. Para ser más exactos, el Eukodal que se desarrolló en esa Alemania es el medicamento que hoy en día se llama oxicodona, el cual ha sido causante de un alto índice de adicción en el mundo.
Es entonces que después de esta inyección de Eukodal, Hitler se sintió extremadamente bien, y hay informes de que estaba tan eufórico y no paraba de hablar en esa reunión que logró convencer a Mussolini de que perteneciera apoyando a Alemania. El Tercer Reich, un régimen de adictos. Ahora, si bien los líderes tenían la facilidad de conseguir esas sustancias debido a su poder, los soldados y pilotos también participaban en este proceso, pero en un inicio se les fue administradas, y luego se volvió un hábito ingerirlas antes de largas batallas o cuando debían recorrer extensos caminos, ya que combatía el estrés, el cansancio y producía euforia, la cual era producida por pervitin, una sustancia que se volvió muy popular en la Alemania nazi, la cual era un derivado de la metanfetamina. Y fueron los laboratorios Tembler y director químico, el Dr. Fritz Hauschild, quienes la crearon a partir de replicar una sustancia dopante que utilizó Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936, y así crearon pervitin, una pastilla que tiene exactamente los mismos efectos que el cristal. Y fue así que para 1938 este medicamento se utilizaba en todos los hogares alemanes, ya que las personas la tomaban como si fuera café, para mejorar sus niveles de energía. Con una dosis de 3 miligramos por comprimido, el producto se comenzó a vender sin receta, y pronto cosechó enorme éxito, también entre la comunidad científica del momento, que creyó estar ante una auténtica pastilla milagro, capaz de acabar con toda tristeza y de proporcionar cantidades de energía al organismo sin apenas contraindicaciones. Pero poco se sabe entonces de los devastadores riesgos del consumo de la metanfetamina. Cabe recordar de que esta droga tiene un efecto euforizante muy prolongado, otorgando al consumidor una gran sensación de energía artificial, pero al mismo tiempo dañando las neuronas, lo que a la larga supone déficit de atención o pérdida de memoria, entre otros efectos. El síndrome de abstinencia suele comportar además estados de gran agitación psicomotriz, comportamientos violentos y delirios persecutorios. Obviando todo ello, Tembler hizo una importante campaña publicitaria, pero recibir el aval médico le permitió acceder sin problemas a la sociedad. La tomaba todo el mundo, desde trabajadores a amas de casa. Incluso llegaron a comercializar unos bombones aliñados con algo de metanfetamina. El imaginario nazi contribuyó a dar el empujón final. La pervitina brindaba a todo ario de bien el vigor necesario que le exigía el régimen. Los científicos vieron en la pervitina un arma de guerra. Los militares la suministraron a los soldados en tiempos de la Guerra Relámpago. Sin embargo, no sería exacto decir que fue una droga legal promovida por el nazismo. De hecho, los nazis la descubrieron al mismo tiempo que el pueblo alemán y solo después experimentaron con ellas para el uso militar. En concreto, el médico militar Otto Ranke, director de Fisiología de Defensa de la Academia Militar, el que vio en las propiedades de la pervitina una posible arma de la guerra que estaba a punto de librar a Alemania contra todos. Ranke hizo un experimento con un grupo de soldados que hicieron de conejillos de indias. Les dividió en 3 grupos y les encomendó que resolvieran varios ejercicios matemáticos durante horas y horas. Al primer grupo les dio café, al segundo un placebo y al tercero pervitina. Los resultados fueron elocuentes, aunque los soldados colocados con la pastilla no habían resuelto exitosamente sus ejercicios, sino que habían sido más rápidos y constantes. De esta manera se aprobó su uso generalizado y la pervitina se convirtió en la droga estrella de las campañas del arranque de la Segunda Guerra Mundial. Y es así que Tembler suministró más de 35 millones de pastillas al ejército alemán, que las utilizó para las campañas de la llamada Guerra Relámpago, tanto en la invasión de Polonia como en las posteriores campañas en el frente occidental. El efecto euforizante permitía a los soldados de las Fuerzas Armadas mantenerse despiertos y activos entre 2 y 3 días, y los tanques alemanes avanzaban imperturbables. Y en gran parte gracias al consumo de la pervitina, el ejército alemán logró tomar París velozmente. Producto de eso se creía que el ejército alemán era invencible. Sin embargo, ya en esas primeras campañas comenzaron a alzarse la voz entre científicos y militantes contra el uso de la pervitina, pues se lanzaron unas críticas al comprobarse sus funestos efectos adictivos. Y después, tras comprobarse que tras el primer efecto estimulante el rendimiento de los soldados caía en picado y que algunos sufrían ataques cardíacos alucinantes o repentinos deterioros físicos.
La dependencia y necesidad de estas sustancias se ve reflejada en una carta que envió desde el frente de la guerra a sus padres el escritor y futuro premio Nobel Heinrich en 1939, en la que suplica que le envíen pervitin, que era la única arma con la que podía combatir a su principal enemigo, el sueño. Entonces, viendo que se estaba creando una adicción, el médico jefe del Tercer Reich, Leonardo, quien tristemente es conocido por ser uno de los principales cerebros de los atroces experimentos del nazismo con seres humanos, trató en este caso de parar la adicción alemana por la metanfetamina y lo lograría más o menos el 1 de junio de 1941, fecha en la que la pervitina era sometida a la ley del opio, y por lo tanto solo podía ser suministrada bajo prescripción médica. Sin embargo, y pese a los esfuerzos del Conti, la droga se seguiría usando para fines militares durante todo lo que quedaba de la guerra. La última fórmula. El último capítulo de este uso militar se escribió ya cuando la Segunda Guerra Mundial había dado el vuelco definitivo. En la segunda mitad de 1949, los alemanes estaban perdiendo la contienda frente a las fuerzas aliadas y los nazis. Desesperados buscaban el milagro. La rendición no estaba entre los perturbadores planes de Adolf Hitler, por lo que el ejército alemán trataba de encontrar una nueva arma invencible, y algunos volvieron a confiar en la química. Entonces trataron de encontrar la mezcla perfecta, el doping definitivo que contribuyera al desesperado nuevo plan de los alemanes de tratar de vencer a los aliados por mar. El proyecto pasaba por una especie de guerra marítima, a través de pequeños submarinos monoplaza o biplaza que debían torpedar sin ser detectados a los grandes buques británicos y estadounidenses. Para ello se necesitaban soldados que pudieran mantenerse alerta en largos periodos de tiempo en una suerte de misiones casi suicidas. Así fue como el Dr. Gerhard, oficial médico de la Armada y catedrático de farmacología, trató de encontrarla a través de la mezcla indiscriminada de varias sustancias, en las que había derivado de hoja de coca, pervitina y derivados sintéticos de la morfina. Un cóctel brutal que se llegó a probar con prisioneros del campo de concentración, prisioneros a los que se le hacía caminar hasta el cansancio para comprobar sus reacciones. Por supuesto, su rendimiento no mejoró para nada, los experimentos fueron auténticas torturas y esta mezcla milagrosa nunca llegó a repartirse entre las tropas alemanas.